Otro tema importante a tener presente en todo lo que es el pensamiento de la administración pública es la visión empresarial de la administración pública. Digamos que podemos aquí enfocarlo como un modelo de administración pública que va a ocupar una forma incisiva, un lugar central en las discusiones académicas y políticas en todo el campo de la administración pública, ya en este siglo XXI. Y el enfoque empresarial para el sector público se basa en prescribir o hacer una prescripción de técnicas de carácter empresarial, como por ejemplo la reingeniería, la calidad total, el redimensionamiento, entre otras. Todo ello para la gestión de las organizaciones públicas y que son abordajes originariamente empresariales, incluyendo el tema de la calidad, de la reingeniería. Son recomendados para aplicar en el ambiente de la administración pública sobre la base del argumento de que existen presiones crecientes para el mejoramiento de los servicios y la reducción de gastos mediante unas restricciones presupuestarias. Entonces, en ese efecto, serían unos instrumentos para potencializar y racionalizar el tema de la eficacia en escenarios públicos y adaptarse también al contexto y al control de evaluación. Entonces, el ejemplo más popular en esta propuesta es la reinvención del Estado. Reinventar el Estado dándole un enfoque empresarial para el sector público. Y cuando hablamos de reinvención del Estado, estamos basando esta temática en la superación de la era progresiva del Estado norteamericano, en la que se verificó la implementación del modelo ortodoxo de la administración pública. Entonces ya en una nueva era se caracteriza por la competencia global, por la integración de la comunicación, por la economía centrada en la tecnología, en los nichos de mercado también, y que son características, digamos que incompatibles con ese modelo burocrático operacional tradicional. Entonces, con este nuevo modelo de gobierno, que se centra también en la producción de bienes y servicios públicos de alta calidad, que va a estar orientado más que todo hacia los clientes, de una manera empresarial. En todo esto vamos a ver unas preferencias por alternativas de producción, una gestión participativa de programas y proyectos con los clientes, el estímulo a la competencia, tanto interna y externa, la evaluación y financiamiento basados en resultados, crear de alguna forma también centros de resultados financieros promoviendo una acción pública, y el tema también importante de la descentralización y la desconcentración como una forma de control jerárquico. Por otro lado, también esta visión del Estado empresario se va a constituir también en una alternativa crítica del modelo liberal de administración pública minimalista. ¿Por qué? Porque propone un Estado que actúa, una administración pública activista, inspirado en unos criterios de eficiencia empresarial. Es por eso que, por otro lado, el paradigma del empresarialismo público se plantea como una alternativa crítica a ese modelo burocrático ortodoxo. Ya en el ámbito macroorganizacional, se recomienda un sector público como emprendedor selectivo, basado más bien en criterios empresariales, inclusive con mecanismos más competitivos en su interior y con el sector privado. Si bien Weber fue pionero en señalar la problemática de la desintegración entre política y administración en la perspectiva del Estado moderno, digamos que según su argumento, el surgimiento del Estado burocrático implicaría la renuncia a las responsabilidades por parte del liderazgo político y la usurpación de las funciones públicas por parte de los administradores. Entonces, la cuestión aquí subyace en esta problemática es el contraste, la distinción y la tensión entre esa racionalidad sustantiva de la búsqueda de intereses y la racionalidad instrumental de carácter formal en el ejercicio de la autoridad.
Entonces, Weber no propone una teoría funcional de la integración entre política y administración, ya sea en ese nivel de análisis organizacional que privilegia el carácter de las formas burocráticas, como el nivel de análisis de la sociología política, donde está en juego el carácter del Estado burocrático. Entonces, más bien, la sociología política de Weber acepta el conflicto entre política y administración, que es una razón muy instrumental de hechos y valores, como algo insoluble, aun cuando se busca un equilibrio entre ellos mediante el ejercicio efectivo de un liderazgo político. En lo fundamental allí, la sociología política de Weber va a poner en evidencia los riesgos de la desintegración entre política y administración. Pero que a pesar de esa morfología organizacional, solo incidentalmente la burocracia es comprendida en Weber en su significado de carácter sociológico original. En todo caso, es necesario que analicemos que las recientes crisis económicas que ha vivido el mundo nos llevan a hacer una reflexión en torno a las responsabilidades que tienen los dirigentes empresariales en los cambios económicos e incluso sociales que se están viviendo. Es por eso que es necesario hacer un análisis más profundo del aporte que tiene la administración para la sociedad. Siempre teniéndola en cuenta que es una ciencia, una disciplina multidisciplinaria. Entonces ahí se ha identificado que la administración permite el desarrollo y el crecimiento de un individuo. Y en esa medida una reflexión puede ser que los ideales que ha venido liderando la administración, si bien han sido desvirtuados y apartados de una moral y ética empresarial que permita al directivo pensar en algo más que utilidades, podría allí parecer extraño decir que la empresa y la acción gerencial deben ir más allá. Es importante entender que para avanzar y dejar la obsolescencia en los ideales que ha definido la administración, los directivos deben cambiar su visión y entender la dinámica de la interrelación de sus organizaciones en un mundo que está siempre en permanente caos. Debemos estudiar todas las dinámicas diferentes en su dimensión y en su contexto, no solamente en su funcionalidad, porque la administración debe tener una nueva gestión, una nueva visión también de esa gestión administrativa, que cada vez se vuelve más compleja. Entonces, las decisiones que toman los directivos, las estrategias que definen y la forma de relacionarse con la competencia en mercados competitivos también va a requerir un cambio en la administración y también va a requerir un marco ético diferente. Debe concebirse ahí una gestión directiva y administrativa para mantener y conservar la vida del sector de la empresa y también todo el medio que nos rodea. Así las cosas, la construcción de un ideal administrativo en un mundo visto desde la perspectiva de esa complejidad hace necesario un marco de acción distinto. No puede dejarse a un lado el hecho de que la administración es una disciplina social, afectada por los modelos de comportamiento propios de las personas y que han influido en la evolución de esta área misional y al punto de perder el ideal de aportar en la construcción de un mundo mejor. Entonces el ser humano, por naturaleza, aunque es egoísta, como lo decía Hobbes, también en los inicios que se conoce como la nueva ciencia, según Bacon, pues se establecen unos niveles para la ambición humana y lo clasifica desde la más pura y egoísta hasta la que se da por mejorar la vida del hombre. Esta ambición egoísta es la que de pronto se ha manifestado en la administración y es la visión que hay que cambiar, teniendo en cuenta ese marco general de que la administración es una disciplina social. Por otro lado, hay que tener presente también que las nuevas reglas, los enfoques, los valores en todo el proceso de aprendizaje que se está proyectando sobre la gestión también local del desarrollo urbano sostenible, van a determinar también transformaciones
en lo que tiene que ver con la lógica jurídica administrativa, que está centrada la acción pública en todo lo que tiene que ver con las estructuras, las competencias y los procedimientos administrativos. Y una aproximación estratégica para el desarrollo de los territorios viene siendo asegurar que los ciudadanos participen activamente en el actuar y en todo el ámbito de la política pública. Es preciso recordar que todo un nuevo cambio de lógica de acción local se va a asociar siempre con las políticas urbanas. La metodología en la gestión pública, desde la construcción de consensos que permitan una colaboración y que permitan también diseñar instrumentos convencionales de interacción entre el gobierno local, la sociedad civil y las organizaciones privadas. Lo cierto es que las administraciones públicas en general están llamadas a emprender escenarios complejos hoy en día porque también están muy enfocadas en el tema del desarrollo sostenible. Y ahí van a tener presente unas competencias que ejercer en un nuevo papel institucional, un papel para el que se ha utilizado también, en este caso, la ciencia política como una disciplina importante en ese manejo. Más que desarrollar sus competencias en términos de relaciones jurídico-públicas clásicas, deben hacerlo de manera colaborativa con muchos actores, que eso va a permitir corresponsabilizarse en la búsqueda de soluciones y desarrollar también el reto de solucionar esos problemas en las sociedades actuales. Es por eso que la acción pública local tiene que desenvolverse en cualquier caso con un renovado modelo de gestión. Podría decirse que un nuevo modelo de acción local adaptada a la sostenibilidad, con una dimensión metodológica en términos de trabajo, va a ser necesaria para la puesta en valor de ese componente político respecto a la autonomía local. No se trata de reivindicar un nuevo modelo de gobierno para una ciudad, por mucho que no pueda desconocerse que las ciudades se les considera de por sí actores políticamente relevantes. En ese sentido, algunos autores consideran que ese término de ciudad se considera como un nuevo sujeto jurídico institucional. Entonces, una cuestión de extrema necesidad que va a requerir amplios y profundos movimientos de reforma, no solamente en el campo del derecho, sino que va a ayudar a resituar el término de la ciudad de manera interna para darle mayor autonomía y a la vez replantear el concepto de la soberanía. Por otro lado, también es imperativo considerar y reconocer que las tecnologías de la información y la comunicación son herramientas muy importantes con un enorme potencial para configurar las estructuras organizativas y apoyar los modelos de gestión pública de un país como Colombia, por ejemplo. Ello permite ofrecer una respuesta ágil, eficiente, de calidad y transparente a los servicios que requieren los ciudadanos. De igual manera, la extensión y el uso de las TICs y la creación de iniciativas y proyectos de gobierno electrónico se han convertido en un motor de cambio para las organizaciones privadas y públicas. En el caso de las públicas, son ese motor de cambio para la administración pública y los gobiernos que la dirigen. Desde luego que sobre el gobierno electrónico habría que considerar los diferentes enfoques a la hora de analizar el tipo de realidades que se esté tratando y tener en cuenta las principales dimensiones en que se desenvuelven esos gobiernos y las administraciones públicas. En el caso colombiano se puede ahí
indicar un poco que los cambios gubernamentales, utilizando nuevas tecnologías, se inician con la introducción, con la implementación e implantación de las TICs desde el año más o menos 2000, con la promulgación, con lo que se llama Gobierno de la Agenda de Conectividad. Entonces ahí hay que replantear un poco unos interrogantes que tienen que ver con las ciudades importantes, qué no pasará en nuestros 1000 municipios restantes, para no hablar de la parte rural, en dónde estará el cuello de botella que no ha permitido un desarrollo más futuro del uso de las TIC, y en fin, una gran cantidad de interrogantes que nos pueden suceder. Entonces, a fin de dar respuesta a los interrogantes, digamos que es necesario tener en cuenta unas bases estructurales, tener en cuenta como marco de referencia, por ejemplo, el aspecto del gobierno electrónico, la visión que busca ese gobierno electrónico, que no consiste solamente en poner servicios gubernamentales en línea a mejorar su prestación, sino que también realizar un conjunto de procesos realizados precisamente con la ayuda de la tecnología, que pueden cambiar quizás la interacción entre el ciudadano y el gobierno, y podríamos decirlo también, mejorar la calidad general en la toma de decisiones, que es una parte muy clave e importante. Digamos que el impacto y la revolución asociada a las TICs en la administración pública se hizo evidente solo hasta cuando se incorporaron y realmente se interconectaron las redes de telecomunicaciones. Se puso a disposición de las diferentes entidades institucionales, pero se evidenció el potencial precisamente de la teleinformática para hacer transformaciones en la gestión y en la organización de las administraciones públicas. También podemos observar que las administraciones locales están cambiando sus formas de trabajar y su organización de una manera lenta. Todavía hay mucho por hacer. De igual manera, digamos que se van logrando adaptar unas estructuras, y de alguna forma las TICs en cierta medida están facilitando el incremento del colectivo de técnicos de gestión. El desarrollo de ciertas funciones ante la comunidad se está descentralizando, y de alguna forma esto va a permitir ayudar un poco a lograr que la gestión pública sea más eficiente. Finalmente, es necesario tener ya muy claro que el concepto de lo público ha venido presentando en todas las discusiones contemporáneas, digamos que una redefinición que rompe con esa concepción anterior en la que se equipara lo estatal con lo público y a lo no estatal con lo privado. Entonces, en estas nuevas miradas podríamos decir que lo público desborda a lo estatal y se va a enmarcar en la existencia de nuevas dinámicas. Unas dinámicas como por ejemplo la existencia de sistemas de administración pública supranacionales que no tienen como referente al Estado-nación. Otro aspecto es la conformación de una sociedad civil global sin Estado mundial ni gobierno mundial. Entonces, al ser hoy la democracia un concepto supranacional, digamos que la sociedad civil se va viendo entendida como la sociedad organizada y ponderada de acuerdo con el poder que tienen los diversos grupos e individuos. Podríamos ahí indicar que es un factor que traspasa las fronteras nacionales y que se configura desde nuevas agendas sociales, culturales, políticas y económicas cada vez más globales.
También encontramos la emergencia de nuevos espacios de construcción de opinión pública que rompen con las formas tradicionales de representación política y debate público. Hoy los partidos políticos y el Congreso atraviesan por una crisis de legitimidad, sobre todo en sus funciones de agregación de demandas e intereses. Y es porque ha crecido el descontento global hacia la democracia representativa. Entonces los nuevos escenarios privilegiados de la política y del reclamo político son hoy precisamente los medios masivos de comunicación. Otro aspecto por tener en cuenta es que en la actualidad los bienes y servicios que no aceptan la exclusión o individualización porque generan beneficios colectivos que son tradicionalmente reservados al Estado, actualmente son producidos y prestados por cadenas de empresas o actores mixtos como empresas, estados ciudadanos. Entonces, para afrontar estas nuevas transformaciones, digamos que existen corrientes que afirman que el Estado, más que reformarse, tiende a reinventarse. Y este sería un nuevo paradigma administrativo que centra su acción en la satisfacción del ciudadano, lo que va a implicar un tipo de racionalidad político-administrativa que va a ir orientada al éxito que le da una gran relevancia a los principios de competitividad y de eficiencia. Entonces vemos que la administración pública en las sociedades contemporáneas se enfrenta hoy a ser transformada por una nueva racionalidad que ha venido siendo ya definida por lo que se llama la nueva gestión pública. Y esta nueva racionalidad administrativa va a ser, digamos que se va a constituir desde un enfoque privado, con unos planteamientos dirigidos en esa órbita. Y como forma de ver y actuar entre los asuntos públicos, ahí también va a emerger el aspecto de lo económico, el pensamiento económico, donde se salta lo privado, el individualismo y también la rentabilidad. Entonces, la nueva gestión pública no presenta una sola línea discursiva, posee diversos enfoques que de manera continua se van transformando, se van interrelacionando, siempre con múltiples contextos. Y en esta reinvención lo que busca es que el ciudadano sea entendido como cliente, deben ser puestos en primer lugar, y ellos se deben identificar respecto al producto, al servicio, en este caso con la administración pública más enfocada a la parte del servicio que se presta o que presta la organización. Se deben eliminar los procedimientos burocráticos con el fin de reducir los trámites en los pasos y operaciones organizacionales, y se debe procurar también dar un mayor poder a los empleados. Esto con el fin de obtener unos mejores resultados. Otro aspecto importante a tener presente es que la gestión del conocimiento es un proceso holístico y sinérgico, importante para la competitividad de las organizaciones, para un desarrollo local, regional y nacional, basado precisamente en el conocimiento, y es necesario allí hacer una implementación y una medición. Entonces, con eso podemos denotar un poco la necesidad de un enfoque que va dirigido hacia la cultura organizacional y la gestión del cambio, porque son elementos potenciadores de esa gestión del conocimiento. Es por ello necesario crear una propuesta para generar cultura organizacional, cultura que requiere la aplicación de la comunicación, la motivación y la creatividad, que impulsan el avance y el fomento de la participación de las personas, que son las que al final van a crear, a gestar, a fortalecer y también a ejecutar los procesos, y le van también a darle un valor agregado.
Y por otro lado, la gestión del cambio ya va haciendo ese conjunto de transformaciones que sufren las organizaciones influenciadas por fuerzas externas que pueden amenazar la sobrevivencia y ofrecer nuevas oportunidades, y fuerzas internas que promueven la generación y también la adaptación a los cambios del entorno. Todo esto en el marco de la economía del conocimiento y del desarrollo basado en el conocimiento. Es importante ahí indicar entonces que los sectores público, productivos y educativos de los diferentes departamentos requieren avanzar en la incorporación de la gestión de conocimiento como parte de su cultura organizacional. Esto indica que el ambiente es concebido como ese conjunto de factores, no solamente internos, sino también biológicos y químicos, y a la vez externos, que tienen que ver ya con lo físico y psicosocial, que favorecen o dificultan la interacción social. Entonces, el ambiente debe trascender desde la noción simple del espacio físico y más bien abrirse a las nuevas y diversas relaciones humanas que aportan sentido a su existencia. Entonces, desde esa perspectiva, se trata de un espacio de construcción significativa de la cultura. Esto indica que para lograr la participación y el empoderamiento de las comunidades y de los sectores alrededor de la cultura organizacional, se deben dirigir áreas estratégicas concertadas con la comunidad sobre las cuales se pueda trabajar, áreas que tengan que ver con los intereses particulares y de los sectores, y también con los intereses en común. El nuevo paradigma para comprender la estructura, el comportamiento y evolución de las organizaciones se basa en la dinámica propia de las actividades que ocurren en su interior y del análisis de los procesos de conocimiento que esta misma dinámica está creando, está procesando, está desarrollando y a la vez está midiendo y gestionando. Todo ello relacionado con los recursos o activos intangibles que ella posee, y le permiten también ser protagonista en esta nueva realidad socioeconómica. Entonces ahí podríamos ir concluyendo un poco que la cultura organizacional incluye todo tipo de valores, tradiciones, rituales, estándares y comportamientos que determinan cómo actúan las personas en las organizaciones. El reto es tener una cultura organizacional que acelere y que active los procesos de gestión de conocimiento en la organización. Para ello requiere de una estrategia de orientación, de buenas prácticas, un sistema de evaluación de la efectividad y la eficiencia que se va a alcanzar o que se ha alcanzado. La gestión del cambio también tiene una estrecha relación con los ambientes de aprendizaje, con el aprendizaje entendido a partir de un cambio conceptual que se da en el propio esquema del individuo mediante la construcción del conocimiento como una manera de entender los procesos que se viven en un ambiente de aprendizaje y de contribuir a su mejor desarrollo. Sería entonces necesario considerar las distintas dimensiones cognitivas, afectivas, incluso sociales, para adelantar ese cambio. Y para generar espacios asertivos de cambio en las organizaciones debe desarrollarse la resiliencia a partir de recuperar la confianza, aprendiendo a conocer a los grupos de interés, a la comunidad, a los otros sectores de la organización, y aceptarlos y valorarlos de manera realista y también protagónica en la construcción socioeconómica, sociocultural e inclusive interorganizacional. Luego allí se debe potenciar el talento y las intangibles de las organizaciones y de las personas mismas, fundar ese proceso de cambio. Ya luego, allí con eso, se debe potenciar el talento
y la parte intangible de la organización y de las personas, precisamente fundando un proceso de cambio a partir de esas capacidades, de las competencias, ser asertivos, ejercitar una comunicación también clara, honesta y oportuna para prever y resolver los malos entendidos, quizás también las desmotivaciones, reencuadrar un poco los resultados para mantener esa actitud de cambio. Entonces, una gestión de cambio que reconozca todos los factores sociales y humanos en el ámbito de las organizaciones, de las personas y de la misma comunidad.